Estar en Deuteronomio capítulo 5, todo el capítulo 5. El capítulo 5 de Deuteronomio es- son 33 versículos, del versículo 1 al 33. Pero en los versículos del 1 al 5 y en los versículos de el 28 al 33, voy a mirar bien, del 28 al 33, encontramos en esas dos porciones como lo esencial de todo el texto. Moisés está recordándole a Israel que Dios les dio una ley por medio de él. Es lo primero y les dice cuál es la ley, los 10 mandamientos, el decálogo, hasta el versículo 21, del 6 al 21, del versículo 6 al 21. También les recuerda al pueblo de que el pueblo no quiso oír la voz de Dios directamente, tuvo miedo y que el pueblo le dijo a Moisés que él mismo fuera y subiera y que ellos después él les dijera a ellos y que ellos harían todo lo que él les dijera. Eso está del versículo 23 al 27. Y también le recuerda él, como en un resumen del 28 al 33, que Dios estuvo de acuerdo con que lo que el pueblo decía, así se hiciera, o sea, que subiera Moisés y, y que el pueblo oyere a través de Moisés. Entonces, mirando esos aspectos, nosotros como iglesia sabemos que nosotros no estamos llamados a ser justificados por la ley, sino que el Señor Jesucristo mismo nos dice a nosotros en su palabra, en el Evangelio, que la ley y los profetas se resumen en dos mandamientos. ¿Quién se acuerda cuáles son esos mandamientos? El Señor dijo en Mateo 22, de 37 al 40, que esos dos mandamientos que aparecen allí, ellos eran la ley y los profetas. Mateo 22, del 37 al 40, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El apóstol Pablo en Romanos 13, del 8 al 10, Romanos 13, del 8 al 10, dice algo parecido. Dice Romanos 13, 8, no debáis a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y el versículo 10 dice el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en Gálatas 5:14, el mismo apóstol Pablo vuelve y confirma eso a los Gálatas. Les dice, 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eh, el gran mandamiento del amor es el cumplimiento de la ley. Y ahí tenemos una ley en Deuteronomio 6, Deuteronomio 5, del 6 al 21. Está el decálogo y ¿quién me quiere leer
esos versículos del 6 al 21 de Deuteronomio 5. ¿Alguien? Yo leo. Listo, mi hermano. Qué bueno. Del 6 al ¿qué? Al 21, al 21. Bueno, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Buenas noches. Buenas noches, hermana. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu madre a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Listo. Entonces, al meter esos, hay 10 mandamientos, realmente, ahorita los vamos a detallar. Al meter esos 10 mandamientos en 2 mandamientos que el Señor dijo en Mateo 22, del 37 al 40, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Tenemos que entender que hay unos mandamientos acá que están inclinados hacia el amor a Dios, ¿cierto? Y hay otros hacia el amor al prójimo, en este decálogo. Entonces, si uno mira bien en ese decálogo, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estos son los que se inscriben en el amor a Dios. Versículo 7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El 8 y 9 son juntos. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas. Listo. Ese es el de no adorar ídolos, ¿cierto? Pues ese es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no hará por inocente al que tome su nombre en vano. Ahorita vamos a explicar un poquito ese mandamiento. El cuarto, guardarás el día de reposo para santificarlo. Va desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Es el cuarto. El quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre como Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre toda la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un mandamiento que como que une, entrelaza un mandamiento hacia el amor a Dios, porque Él es el Padre por excelencia, Él es el primogénito universal, el progenitor universal, y el amor al prójimo, porque son los padres
los primeros seres con los cuales nos relacionamos. Entonces, ahí hay un mandamiento que es como que se puede unir en cualquiera de los dos grupos, pertenece a los dos grupos, porque honrar a tu padre y a tu madre es honrar al que te dio vida. Entonces, también está muy relacionado con el versículo 11 que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahorita nos vamos a gastar un ratito en ello. Y los mandamientos que se inscriben en el amor al prójimo, ya habíamos visto 5 entonces. No tendrás dioses ajeno delante de mí, no hacerse imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo, honrar a tu padre y a tu madre. Son 5. Ahora viene el sexto: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Esos otros 5 tienen que ver con el amor al prójimo, con el amor al prójimo. Entonces, por eso es que el Señor digo que el que tiene sus mandamientos es el que le ama. El que guarda sus mandamientos es el que le ama, ¿cierto? En Mateo 14:21, él dijo que el que le amaba guardaba sus mandamientos. Y en 14:24 dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, tenemos los mandamientos de Dios puestos en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Pero, ¿qué tipo de amor es el que Dios está pidiendo para él y para el prójimo? Pues el que Dios está como mostrándonos a nosotros que debemos tener hacia él y hacia el prójimo. ¿Es un amor ágape o un amor fileo? ¿Cuál es la diferencia entre agapao y fileo? Ya lo hemos tratado varias veces, pero sería bueno recordar que fileo significa una decisión voluntaria de hacer bien a alguien, y esa decisión no necesariamente está basada en valores o principios férreos, sino que puede estar también basada en afectos subjetivos. Mientras que agapao significa la decisión voluntaria de hacer bien a alguien, no basada en aspectos subjetivos, sino en la obligatoriedad del compromiso social y moral en la voluntad de Dios. Entonces, realmente, el amor ágape o agapao, que es amar con el amor de Dios, es el que está metido aquí en la ley, es el que está dado desde la ley. Pero nosotros como iglesia no podemos tener la meta de cumplir la ley. O sea, nosotros no tenemos que enseñar: es que usted tiene que cumplir la ley, es que usted tiene que hacer esto, es que usted no puede hacer esto. Nosotros no tenemos esa meta de cumplir la ley, porque ya Cristo la cumplió. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que en Cristo Jesús la ley de Dios se cumple en nosotros. O sea que nosotros no estamos procurando cumplir la ley para alcanzar una justicia, sino que como consecuencia de nosotros haber sido justificados por gracia, la ley de Dios se cumple en nosotros en Cristo Jesús, porque Cristo la cumplió. Fue Cristo el que dijo que él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, en Mateo 5:17. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Él cumplió la ley y él la cumplió para podernos justificar. Entonces, nosotros no miramos estos mandamientos como algo que nosotros tenemos que hacer para alcanzar la justicia de Dios, sino que nosotros, porque Cristo alcanzó la justicia de Dios y nosotros hemos creído en él, como consecuencia de eso, estos mandamientos se irán cumpliendo en nosotros. Dios nos inclina a su palabra, Dios nos inclina y nos compromete a cumplir sus mandamientos en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que Dios instituyó su palabra en la iglesia mediante Jesucristo. Versículos del 1 al 22. Así como Dios llamó a Israel por medio de Moisés, Dios llamó a la iglesia por medio de Jesucristo. Y así como Dios llamó a Israel por medio de Moisés para que oyese la ley,
también Dios llamó a la iglesia por medio de Jesucristo para oír el mensaje de salvación que él primero dio a sus apóstoles. Y así como a Israel le mandó aprender y guardar la ley y ponerla por obra, a nosotros también nos ha mandado aprender el evangelio, guardarlo, atesorarlo en el corazón y ponerlo por obra. Entonces, no, nosotros no estamos diciendo que cumplimos la ley, sino que Cristo Jesús en nosotros la cumplió y por el Espíritu Santo nos da la fortaleza para que nosotros vivamos apegados a Él, a su palabra. Esa es la diferencia realmente entre la ley y la gracia. El mensaje de la ley es honrar a Dios, es darle gloria a Dios. El mensaje de la gracia también. La diferencia es que mediante la ley nadie pudo hacerlo, solo Cristo. Y en la gracia, la iglesia en Cristo cada día se adhiere más y anhela más cumplir con esa comisión de honrar a Dios, de darle gloria a Dios. Entonces hay una gran paradoja que algunos quieren promover entre la salvación únicamente por la fe y dejan de lado las obras de la fe, lo cual es simplemente imposible. O sea, es simplemente imposible decir que se es salvo por fe y no obrar en esa fe. Es imposible. Porque aunque no somos salvos por la fe, más las obras, es decir, nuestras obras no contribuyeron ni contribuye y nunca contribuirán para nuestra salvación. No obstante, las obras de la fe son el resultado lógico de la intervención de Dios en Cristo en la vida de la iglesia. Tenemos que recordar que la fe sin obras es muerta en sí misma. Santiago 17. Lo que equivale a decir que la fe en Jesucristo no es una cuestión meramente cognitiva, sino extremadamente significativa, es decir, se traduce en la vivencia de su mensaje, el Evangelio. Entonces, esto que para Israel era una orden, para la iglesia es algo que se vuelve como fundamental. Ya la iglesia no va a tratar de cumplir esto, sino que por creer en Cristo, por haber nacido de nuevo, por ser la nueva creación de Dios, por el Espíritu Santo que pone a vivir esa palabra en el corazón, la iglesia se inclina, porque Dios la inclina de una manera natural en Cristo a obedecer a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. No podemos nosotros decir que simplemente decir que creemos en Jesús y no mostrar con nuestra vida que creemos en Jesús es algo que garantice salvación, porque no hay un nuevo nacimiento. Y ahí está el mandamiento del versículo 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová tu Dios, Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Quiero que miremos eso, no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué significará tomar el nombre de Dios en vano? Tomar el nombre de Dios en vano significa enaltecer o exaltar externamente a Dios falsamente, hipócritamente, de forma mentirosa. El término tomar es un término que significa elevar, enaltecer, exaltar, honrar, levantar, sostener, venerar. Y el término en vano es un término que figuradamente significa idolatría, también significa inutilidad, engañoso, falso, hipócrita, mentira, y deriva de un verbo que significa, de un término que significa alboroto, tempestad o ruina. Entonces, tomar el nombre de Dios en vano es hablar de parte de Dios, incluso con algarabía, incluso con fiesta, incluso con gritos, incluso en alta voz, para decir
el carácter de Dios, para hablar cosas lindas de Dios, pero sin vivir a Dios. Ese es el problema de no haber nacido de nuevo. Se puede hablar de Dios, se puede enseñar de Dios, se puede incluso hablarle a la gente que sin Dios, sin Cristo, no hay vida, sin Cristo hay condenación, que sin Cristo todo es muerte, que solo Cristo salva y que hay que obedecer a Cristo, pero sin haber nacido de nuevo, tratando en las propias fuerzas de hacerlo. Por eso es que el apóstol Pablo pudo decir en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí, ¿cierto? Entonces, no es que vivimos nosotros para hacer la voluntad de Dios, sino que Cristo en nosotros hace la voluntad de Dios porque Él siempre la hizo. Entonces, por el Espíritu Santo, que es el nuevo pacto es el del Espíritu, Cristo sigue haciendo la voluntad del Padre en la iglesia. Cuando la iglesia reconoce, se inclina, se humilla, se postra y clama a Él para seguir adelante. Esa es nuestra vida. Y eso que está en Deuteronomio 5, todos esos mandamientos, que hay ahí hasta el versículo 21, se van a cumplir en la vida de la iglesia por Cristo. Cada vez más se va a ver que la iglesia es de Dios. Cada vez más se va a ver la separación entre la iglesia y el mundo, porque esa es la identidad de la iglesia, Cristo, no el mundo. Porque la iglesia ha nacido de nuevo, porque la iglesia ha sido intervenida en Cristo por la gracia de Dios. Así como Él cumplió la ley, también a nosotros nos dice en Romanos 8:4 que para que la ley de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos 8, del 1 al 4, se habla de la obra del Espíritu en relación a la obra de la ley. Romanos 8:1 dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida, o sea, la gracia de Dios en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era la ley mató al hombre, la letra de la ley mató al hombre. Pablo lo dice en 1 Corintios, en 2 Corintios 3, porque la letra mata más el espíritu vivifica, porque el pacto de la ley mató al hombre, pero el pacto del espíritu de la gracia dio vida a la iglesia. Entonces allá en Romanos 8, cuando dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me liberó de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea, la obra de Cristo. ¿Para qué? O sea, el propósito de la obra de Cristo es para que la ley de Dios se cumpliese en nosotros, en la iglesia, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la ley de Dios se cumple en la iglesia por Cristo Jesús. Toda esta ley que está planteada aquí en Deuteronomio 5, del 6 al 21, ese decálogo, se debe cumplir en la iglesia, entendiendo que nosotros no tenemos algo así como un día de reposo, porque el día de reposo era símbolo del reposo, sino que nosotros reposamos en Cristo. Nuestro reposo es hoy, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 4. Queda pues un reposo para el pueblo de hoy, de Dios, hoy, de tal manera
que el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. O sea, la iglesia sabe que no tiene que estar haciendo obras para ser justificada, pero que su obrar en Cristo Jesús es un obrar que es de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, porque la ley de Dios muestra el carácter de Dios. Aquí Dios siempre quiso dar a Israel una identidad que no tenían los otros pueblos, una identidad para que los otros pueblos lo reconocieran, para que se dieran cuenta que era el pueblo del Dios vivo, no de los ídolos muertos. Toda esta ley, los primeros versículos hablan de la idolatría, de los pueblos que adoraban imágenes. Nosotros no tenemos imágenes para adorar, pero sí podemos tener cosas que le quiten el primer lugar a Dios. Podemos tener en nuestras vidas, podemos poner en nuestras vidas algo como que sea más importante que Dios, algo o algo. Incluso es un peligro para los pastores y maestros y los que están metidos en el ministerio de tiempo completo. Es un peligro porque el ministerio mismo se puede convertir en un ídolo. El pastor el domingo hablaba de eso. Él decía algo que trabajamos para en la obra del Señor, pero nos olvidamos del Señor de la obra. Eso es peligroso. Incluso el estudio teológico se puede convertir en un ídolo. Incluso la obra social se puede convertir en un ídolo. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios regula todas las acciones que hagamos. Todas las acciones que hagamos están reguladas por la Escritura. Esa es nuestra constitución. Y es lo que Dios le está diciendo a Israel por medio de Moisés. Esto es para que ellos muestren que son un pueblo diferente cuando entren a la tierra de Canaán. Que la gente vea en ellos un pueblo que tiene un Dios cercano, un pueblo que tiene un Dios vivo que lo respalda, un pueblo que puede darle con su vida gloria a Dios. Pero si el pueblo se aleja de esta palabra, entonces no va a alcanzar el objetivo. Y nosotros tenemos que entender eso, que la meta de la iglesia es darle gloria a Dios en todo lo que haga, es llevar el evangelio, es compartir de Jesucristo, es vivir a Jesucristo, pero para eso necesito estar aferrada a la ley de Dios, porque el evangelio no es contrario a la ley. El evangelio no es contrario a la ley. El Señor Jesucristo no dijo nada en contra de la ley, ni los apóstoles dijeron nada en contra de la ley. Ellos fueron cuestionados porque hablaban de que esa ley no era llevada a cabo por quienes pretendían llevarla a cabo, porque hablaron de una justificación que no era por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios. Nosotros tenemos que hablar eso también. Tenemos que saber que somos justificados por la fe en Jesucristo, pero que esa justificación por la fe en Jesucristo, lo que se llama gracia, no nos da derecho para no estar mirando la ley de Dios, porque ese es nuestro norte. La ley de Dios refleja su carácter. La ley de Dios refleja su amor. El amor de Dios está ahí en la ley. El amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, el evangelio es el cumplimiento de la ley porque Cristo lo cumplió la ley
¿Y por qué en el Evangelio la iglesia cumple la ley? Sabiendo que nosotros tenemos un mediador diferente al que tenía Israel. Israel tenía a un hombre como mediador. Nosotros como mediador tenemos al eterno Hijo de Dios, Jesucristo, quien no solamente alcanzó eterna redención y eterna salvación, Hebreos 5:8 y Hebreos 9:12, sino que es nuestro gran sumo sacerdote de los bienes venideros en el santuario mismo, sentado a la diestra del Padre, y vive siempre para interceder por nosotros. Y nos ha dejado su Santo Espíritu para que Él escriba esta ley cada vez en nuestros corazones, que era el nuevo pacto anunciado por Jeremías, por ejemplo, Jeremías 31:32, dice: este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y yo les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Ezequiel 36:26 y 27. Yo quitaré el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y mis leyes. Es lo mismo que Pablo nos dice en Primera los Corintios 3, Segunda los Corintios 3, perdón, 3:3, cuando dice que nosotros tenemos la ley grabada en los corazones. O sea, la iglesia, esta ley no va tras ella. Segunda los Corintios 3, versículo 2, nuestras cartas son vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La iglesia tiene la ley escrita en el corazón. Nosotros tenemos la ley de Dios escrita en el corazón. Por eso no vamos tras esta ley como una obligación, sino que es nuestro referente que nos muestra si verdaderamente estamos a la voluntad de Dios o no. Entonces ahora quiero compartirles o mostrarles pues como un texto para nosotros, un bosquejo homilético de este pasaje para nosotros. Voy a compartirlo, yo lo comparto. Ahí está. ¿Listo? Un bosquejo homilético. Dios instituyó su palabra en la iglesia mediante Jesucristo. Entonces teníamos, lo primero, hemos hablado solamente del primer aspecto de este pasaje. Dios dio el evangelio a la iglesia por medio de Jesucristo. Dios llamó a la iglesia por medio de Jesucristo para oír el mensaje de salvación que dio a sus apóstoles. Nos mandó a aprenderlo y guardarlo para ponerlo por obra. Jesucristo cumplió el pacto que Dios hizo con Israel en Horeb y nos ratifica que ese pacto es eterno. O sea, el pacto de la ley cumplido en Cristo es eterno. También nos ratifica que es un pacto hecho ante muchos testigos. De igual manera, nos ratifica que Él está en medio de Dios y de nosotros para hacernos oír la palabra de Dios. Juan 14:26
Si alguien puede buscar la cita y la lee, por favor. O la busco, listo. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, Él está para hacernos oír la voz de Dios. Y no tenemos temor como tenía el pueblo de oír la voz de Dios desde el monte que ardía en fuego, la oscuridad, los truenos, el relámpago, la voz de Dios. Nosotros podemos oír la voz de Dios en la escritura. Nosotros no tenemos temor como el pueblo de Israel. Nosotros no tenemos ese temor porque nosotros sabemos que una de las funciones del Espíritu Santo es hacernos oír la voz de Dios en la escritura. Jesucristo también le mostró a la iglesia quién es Dios. Le mostró la identidad de Dios. Le mostró la verdadera libertad que Dios hizo con nosotros al redimirnos. Jesucristo le mostró a la iglesia la gracia de Dios necesaria para hacer posible. O sea, esta ley de Dios, si no es por la gracia de Dios obrando en el corazón de nosotros, no la podríamos nosotros acercarnos ni siquiera. Seríamos como el pueblo de Israel, que tendríamos miedo de esa ley porque nos condenaría. Pero nosotros sabemos que por la gracia de Dios es posible que nosotros no nos hagamos ídolos delante del Dios vivo, que sea Dios nuestro único Señor, que sea Jesucristo nuestro Señor siempre. También hace posible para nosotros no hacer escultura ni imagen alguna de cosa arriba de cosa que esté arriba en los cielos, ni bajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no inclinarnos a ellos y honrarlas. Hace posible que nosotros entendamos que Dios es fuerte y celoso, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación de los que le aborrecen, pero que hace misericordia a millares a quienes les aman y guarda sus mandamientos. Hace posible que nosotros no tomemos el nombre de Dios en vano. Un ejemplo de tomar el nombre de Dios en vano está en Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, exaltar a Dios falsamente, enaltecer a Dios hipócritamente. Por la gracia de Dios, nosotros cuando exaltamos a Dios, cuando enaltecemos a Dios, cuando nosotros hablamos de Dios, lo hacemos sinceramente porque Dios ha hecho en nosotros un milagro, que es el nuevo nacimiento. Por eso la gracia de Dios nos permite todo esto. Nos permite también entrar en el reposo de Dios, reposar de hacer obras para agradar a Dios. Nos permite a nosotros entrar en el reposo de Dios. O sea, nosotros podemos descansar en la obra de Cristo, como dice Hebreos 4:10. Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. O sea, entrar en el reposo de Dios significa reposar de nuestras obras. Pues muchas veces nosotros fallamos en eso porque no descansamos en Cristo.
sino que ante la angustia, la adversidad, los problemas o ante una necesidad urgente o ante un faltante ministerial, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer cosas como a la loca y no confiamos en el Señor y no reposamos en Él y no vamos a su palabra a mirar su dirección para nosotros, sino que empezamos a hacer cosas a nuestra manera, alocadamente. Esto es muy importante, reposar en la obra de Cristo, depender de Él, no de nosotros. Podemos desgastarnos y no ver fruto en lo que estamos haciendo cuando no estamos en su voluntad. Eso es importantísimo. También la gracia de Dios. La gracia de Dios es necesaria para honrar al Padre y a la Madre como Dios le mandó a Israel, para poder dar buen testimonio ante la comunidad, ante los vecinos, ante la gente, para poder traer buen nombre al hogar. Es importantísimo la gracia de Dios. Sabiendo que es el primer mandamiento con promesa, que está en Efesios 6, del 2 y 3. También es importante y necesaria para no matar en un momento de ira, en un momento de dolor. La gracia nos da templanza, la gracia nos da ese gozo, esa paz para mantener la cordura en momentos difíciles, para no cometer adulterio. Cuando vengan los pensamientos, las imágenes raras, la gracia nos libra de eso, porque Dios no solamente está allá en el monte como estaba con Israel, sino que ya vive en medio de nosotros, dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros y esa gracia nos santifica para no hurtar, para no codiciar. Es importantísimo entender que nosotros esto no lo hacemos por nuestros propios medios, por nuestras propias obras, sino que es la obra de Cristo por su gracia en nuestros corazones. Y Jesucristo nos muestra también la importancia de la gracia, así como Moisés le mostró al pueblo la importancia de la ley, porque esto está tomado de allá. Moisés le mostró al pueblo la importancia de la ley. Todo esto está tomado de allá. Moisés le recordó al pueblo la importancia de la ley. Jesucristo nos muestra a nosotros la importancia de la gracia. De saber que nosotros en su gracia podemos saber que Dios habla sus palabras a toda la iglesia en todo lugar, no solamente a Israel en el monte. Dios habla estas palabras del evangelio, de la gracia, a toda la iglesia y en todo lugar. Incluso manda a la iglesia a hablarlas, a llevar la gran comisión, a hablar de Jesucristo, a enseñar el evangelio. Y que Dios escribió esas palabras en nuestros corazones. No las escribió allá en unas tablas de piedra, las escribió en nuestros corazones. Entonces, esto del 6 al 21, estamos viendo que nosotros como iglesia no vamos tras esa ley, no vamos tras esa ley como Israel iba tras la ley por unas obras de justicia. Ellos querían alcanzar esa ley por sus obras. Por eso Pablo dice en Romanos que ellos no la alcanzaron porque iban a alcanzar esa ley como por obras de justicia, como algo que ellos iban a hacer, pero los gentiles por la fe la alcanzaron. Nosotros, por la fe que Dios puso en nuestros corazones, creímos en Jesucristo, creímos que Él rompió todas esas cadenas, Él cumplió la ley, Él perdonó nuestros pecados y nos reconcilió y nos dio una nueva vida. Y con esa nueva vida nos dio también su Santo Espíritu precisamente para que nos diera el poder para que esas palabras estén escritas en nuestros corazones y que esas palabras estén desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Que la ley de Dios esté en nosotros implica que para nosotros es natural no hacernos esculturas para adorarnos, que para nosotros es natural
no estar hablando de Dios y alardeando de Dios como para que la gente nos vea, sino que si hablamos de Dios es porque Dios es en nosotros. Que para nosotros es natural permanecer en Cristo, reposar en la obra de Cristo, que para nosotros es natural traer buen nombre a la familia, que para nosotros es natural no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no estar diciéndole falsos testimonios a la gente, no codiciando lo de los demás, que eso es natural para la iglesia, pero es por la obra de Cristo. Es por la obra de Cristo. Entonces, la verdadera salvación se ve en la vida del creyente la mayor evidencia de que alguien es nacido de nuevo es la vivencia del evangelio. Esa es la mayor evidencia que hay de un nuevo nacimiento, la vivencia del evangelio. El segundo aspecto, los versículos 23 al 27. El pueblo le dio miedo y la voz de Dios allá en el monte. Pero la iglesia no tiene miedo de oír directamente la voz de Dios como tenía Israel. El autor de Hebreos a nosotros nos ayuda mucho en esto porque en Hebreos 12, versículo 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Nosotros no nos hemos acercado a ese monte, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por eso, nosotros no tenemos miedo de oír directamente de Dios en su palabra, en la escritura, porque nosotros no nos acercamos a Dios para recibir juicio. Para nosotros la ley de Dios no es juicio para nosotros, porque Cristo en la cruz quitó la condenación que traía esa ley. En la epístola a los Colosenses, capítulo 2, dice que Él la quitó de medio y la clavó en la cruz. La ley que le daba poder al pecado para condenarnos, Cristo la quitó de medio porque Él la cumplió y en su gracia nos invita cada día a amar más esa ley. Ya no la vamos a cumplir como una cosa muy difícil de cumplir, sino que es por amor a Dios, en la gracia de Dios, entonces se hace más simple vivir la palabra de Dios, no como una obligación, sino como una consecuencia de que nosotros somos el pueblo que Dios intervino en Cristo. Dios intervino la iglesia en Cristo, de tal manera que la iglesia no tiene miedo de oír directamente la voz de Dios, porque la iglesia no se acerca a Dios para recibir juicio, sino que sabe que ya ha sido juzgada en Cristo. Dios le ha mostrado su gloria y su grandeza. Eso que le mostró en el monte a ellos, a nosotros nos la mostró segundo a los Corintios 4:6. La gloria de Dios, su grandeza, su eterna deidad. Segundo a los Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y porque Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, podemos oír la voz de Dios en la escritura. Podemos ver que Dios nos habla y su palabra nos vivifica. Ese pueblo decía, tuvo miedo porque dijo, ¿y qué
que hemos visto que podemos oír la voz de Dios y quedamos vivos, no sea que vamos a morir después. Nosotros antes queremos oír la voz de Dios en la escritura porque su palabra nos da vida, porque su palabra es vida para nosotros. Porque Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. También nosotros sabemos que estábamos muertos y su gracia nos dio vida. Nosotros sabemos que estábamos muertos. El mundo no sabe que está muerto. El mundo cree que está vivo. Pero nosotros sabemos que sin Cristo están muertos. Y nosotros cuando andábamos en el mundo no sabíamos eso. Hasta que Dios intervino en nosotros. En Cristo Jesús. Y ahora nos hace consciente de que esa vida que llevábamos antes era muerte. Pero que ahora tenemos vida por gracia. Lo que dice Efesios 2. Por gracia sos salvos. Y esto no de vos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Y por esa razón, porque ya Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, anhelamos oír la voz de Dios cada día. Porque sabemos que Dios en Cristo no solo se ha acercado a nosotros, sino que mora en nosotros. Por lo cual anhelamos acercarnos cada día a Dios para honrarle en obediencia. Nosotros no somos como el pueblo de Israel, que no quería oír la voz de Dios directamente. Nosotros podemos oír la voz de Dios directamente porque nuestro mediador ya nos dio vida, nos puso a paz con Dios, nos puso en el camino de la salvación y nos hizo, nos metió en la unidad con el Padre a través de su sacrificio perfecto por su vida puesta por nosotros en la cruz. Y porque Dios el Padre puso una fe en nosotros para que confiáramos en Jesucristo para salvación y confiáramos en Él porque Él es el Señor. Entonces, por eso nosotros anhelamos cada día que Dios se nos manifieste en su palabra y queremos acercarnos a Él para honrarle, para obedecerle. El pueblo le dijo a Moisés, lo que Él diga, tú nos dices y nosotros lo haremos, pero tenían miedo, de tal manera que Dios dijo que qué bueno que ese pueblo tuviera temor de Él para obedecer, no temor de Él para morir, porque iban a morir. Si usted mira el versículo 29, Dios le dice a Moisés del capítulo 5 de Deuteronomio, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardaren todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Para que tuvieran un corazón, para que le temieran a Dios y le obedecieran realmente con reverencia. Y no un corazón que le tenía miedo porque se sentían amenazados por el fuego, por el humo, por la oscuridad, por los rayos que caían, sino que tuviera un corazón reverente para acercarse a Dios y obedecerle. Eso lo hizo Jesucristo con nosotros. Eso hizo Jesucristo por nosotros. Es una consecuencia de que Jesucristo nos haya llamado, como empezamos diciendo, desde allá, así como Dios llamó al pueblo de Israel por medio de Moisés, Dios llamó a la iglesia por medio de Jesucristo. Entonces, la iglesia no tiene miedo de oír directamente la voz de Dios. Y otro aspecto, cuando Dios interviene a la iglesia por Jesucristo, es que Dios prioriza la gracia por medio de Jesucristo. Dios enfatiza la gracia por medio de Jesucristo. Jesucristo nos muestra el anhelo de Dios. Ese anhelo de Dios en el versículo 29 que acabé de leer, era el anhelo que Dios tenía que el pueblo lo obedeciese. Cuando uno lee Juan 15, del 1 al 17, el Señor está diciendo que ellos permanezcan en Él, que permanezcan en Él para que podamos llevar fruto, que permanezcamos en Él para que podamos llevar fruto, que la iglesia permanezca en Cristo y guarde todos los días su palabra para que lleve así mucho fruto. Ese es
es el anhelo de Dios en Cristo. Y eso es simplemente posible por la gracia. Jesucristo nos recuerda que Él cumplió la ley. Mateo 5:17. Nos muestra la importancia de hacer lo que Dios ordena. Y esto lo dejé textualmente como está ahí, porque estas palabras son igualitas para nosotros. Mirad pues que hagáis como Dios os ha mandado. Versículo 32. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. O sea, nosotros seguimos el evangelio. No el libertinaje, no el legalismo. Los dos extremos nos sacan del camino, ni a diestra ni a siniestra. El Señor no era libertino, el Señor no era legalista, el Señor cumplía la voluntad de Dios. El Señor se acercaba a los desvalidos, si lo invitaban los potentados de la época, iba a sus casas, no hacía excepción de personas, si le traían un leproso lo tocaba, lo sanaba, ciegos, si le traían niños despreciados por la sociedad, él decía, dejen que se acerquen a mí. Si venían personas legalistas, él sabía cómo tratarlas, trataba de convencerlas de que dejaran ese legalismo, de que dejaran la hipocresía, de que dejaran la mentira, de que dejaran de ponerse caparazones y vivieran una vida verdaderamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo el evangelio está lleno de esas experiencias que el Señor propició en todos sus 3 años que anduvo predicando el reino de Dios en medio de la tierra. Andad en todo el camino que Dios os ha mandado. O sea, nosotros estamos llamados a hacer lo que Dios nos manda. Por eso aquí tenemos que entender a qué nos llamó el Señor. A qué nos llamó el Señor como iglesia y a qué nos llamó el Señor a cada uno como miembros de la iglesia. ¿Cuáles son los dones que Dios nos ha dado a cada uno? ¿Cuáles son los ministerios a los cuales nos ha llamado? Para que nosotros enfoquemos las fuerzas en lo que Dios nos mandó a hacer, en lo que Dios nos ha llamado a hacer, como iglesia y como individuos, o como personas, o como sujetos. Y eso para que viváis y os vaya bien, o sea, para que vivamos en la voluntad de Dios, para que vivamos en la voluntad de Dios. Y para que tengamos largos días en la tierra que habéis de poseer, le digo a Israel, o sea, para que nosotros tengamos largos días en la presencia del Señor, o sea, para que mantengamos esa eternidad en Cristo. Esta, el Deuteronomio 5, del 1 al 33, es un capítulo que nos invita a mirar la ley de Dios, no como un objetivo para nosotros, sino como una evidencia de que verdaderamente caminamos con Dios. No podemos decir que caminamos con Dios si no amamos su ley, si no amamos su palabra, si no amamos su mensaje, lo que Él nos dice. Dios sigue hablando. Todos los días nos habla. Podemos oír su voz, claro. Podemos oír la voz de Dios en la escritura. Y es la única parte donde vamos a oír la voz de Dios, en la escritura. Muchas veces encontramos personas que dicen, yo creo en Jesucristo. Yo hice una oración de fe y por eso soy salvo. Y vemos sus vidas y sus vidas muestran que no es así, que no son salvos, que viven como el mundo, que no hay temor de Dios en sus corazones, que están lejos de Dios y pueden hablar de Dios y pueden hacer alboroto, pueden gritar, gloria a Dios, muchas cosas. Esa palabra vano
viene de una palabra que significa alboroto, tomar el nombre de Dios en vano. Hipócritamente podemos ver en ellos, en ese tipo de personas, que todavía no han conocido a Cristo. Nuestro deber como iglesia no es excluirlos, no es condenarlos, es llamarlos, enseñarles la palabra, mostrarles lo que implica el evangelio, porque muchos de ellos han sido instruidos en un cristianismo confesional. Me explico. Un cristianismo con versículos mal interpretados, como Romanos 10, 8 y 9, ¿cierto? Que se utiliza para hacer esa oración de fe que algunos tanto proclaman. Romanos 18 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantará de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es muy fácil coger esos dos versículos o tres, del 8 al 10 de Romanos 10, y traerlos acá sin contextualizar. Entonces sí, cree y confiese con su boca y es salvo. Eso es lo que muchos entienden y por eso la famosa oración de fe, que también está por ahí en Santiago, si alguno está enfermo, la oración de fe salvará al enfermo, sanará, es la palabra. Pero muchos en esta basan la oración de fe en estos versículos de Romanos 10, del 8 al 10, sin entender que cuando Pablo le escribe la carta a los romanos, el emperador que hay en Roma es Nerón y está persiguiendo cristianos y están cogiendo a los cristianos presos y le están diciendo, César es el Señor, confiese que César es el Señor y no lo matamos. En ese contexto es que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, en ese contexto de salvar la vida o no, el que decía, no, César no es el Señor, Cristo es el Señor, lo mataban. Por eso es que Pablo dice que esa persona ya creyó en el corazón. Creer en el corazón no es lo mismo que creer en la mente. No es lo mismo que creer de una manera cognitiva. Es de una manera vivencial. Entonces, mucha gente hay por ahí haciendo oraciones de fe, creyendo que son salvos y no lo son. Y están llevando difamación al nombre de Cristo. Están trayendo el nombre de Dios, están tomando el nombre de Dios en vano y no lo saben. Y ese mandamiento en Deuteronomio 5:11, no tomarás el nombre de Dios, de Jehová tu Dios en vano, sigue vigente. Quiere decir, no tomarás a Cristo como un pretexto, sino como el Señor verdaderamente. Nosotros no podemos ser libertinos ni legalistas. Expresarles el amor a esas personas implica orar por ellas, hablarle la palabra, mostrarles lo que Dios dice. Quizás Dios los convierta, quizás. Nuestra labor es hablarles, orar por ello y hablarles. No seguirles el cuento de que son creyentes, sino mostrarles cada vez qué es el Evangelio,
El evangelio es el cumplimiento de la ley, porque Cristo la cumplió y porque en Cristo esa ley de Dios se cumple en los que andamos en el nuevo pacto, no los que andamos en la carne, el pacto de la letra, sino en el nuevo pacto, el pacto del Espíritu. Entonces, no podemos tomar textos como Deuteronomio 5, del 1 al 33, y decirle a la iglesia, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, porque eso fue lo que Dios le dijo a Israel. Pero a la iglesia, Cristo le dice, crea en mí, confía en mí, que eso va a venir, va a empezar a caminar en los valores del reino de los cielos, no por esfuerzo propio, sino por la obra de Cristo en el corazón. La iglesia fue intervenida por Dios en Cristo Jesús. Y esa intervención hace que la iglesia vea esta ley con amor, con anhelo, con el deseo y el poder, y tenga el poder para cumplir. No que la vea como una meta a cumplir, sino como una consecuencia que se cumple porque Cristo la cumplió. ¿Alguna pregunta